Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Hoy vamos a revisar con este panel de varios expositores de diversos países un tema tan importante como lo que tiene que ver con los inmigrantes. Tenemos como invitado a nuestro colega de Estados Unidos, Jim Enrique Tolbert; por México, a nuestro colega, el contador público certificado, José Luis Ugalde. De Costa Rica tenemos como invitado a nuestro colega, el contador público autorizado, Antonio Quiroz Gómez. Por Ecuador tenemos como invitado al magíster Eugenio Rodríguez Mite. Como representante de Colombia tenemos al doctor magíster Rubén Darío Marrufo García. Y por Perú tenemos como invitada a la doctora Angélica Arroyo Morales, de Cusco, Perú. Dicho esto, les doy la bienvenida a todos ustedes por participar, primero por haber aceptado la invitación a este panel del programa Diálogo Profesional América y tratar un tema muy sensible como es el tema de los inmigrantes que actualmente se ven amenazados por esta situación de las deportaciones en la presidencia de Donald Trump. Y vamos a revisar con cada uno de nuestros panelistas sus impresiones, sus inquietudes sobre este tema y cómo esta situación puede afectar en alguna medida a América Latina y a los mismos Estados Unidos. Vamos a iniciar con nuestro colega Jim Tolbert con la siguiente pregunta, una pregunta tan importante y que, de acuerdo a sus experiencias e impresiones, nos puede dar luces para ver en qué medida va a afectar esta situación a América Latina. Muchas gracias. Estoy muy orgulloso de estar aquí con todos. Muchas disculpas, pero mi español solo en nivel medio, entonces puedo hablar en inglés, por favor. Y si alguien quiera traducir para mí, por favor. Entonces, I'm very proud to be here. Thank you very much. And it is my honor and pleasure to give you my perspective about the impact of the Trump presidency on immigration and professionals wanting to work in the United States. I'm just going to translate, Jim, a little bit. Yeah, the first question is, la primera pregunta es, ¿qué ha originado las deportaciones masivas en la presidencia del presidente Donald Trump y cómo esto ha afectado la productividad en los Estados Unidos? The question is, what was caused mass deportation in the Trump presidency? How does this affect the productivity of the United States? And the answer for that question, Jim, is? Well, I'm sorry, I'm sort of getting ahead of myself. Anyway, really what the Trump presidency was trying to do was cut down on illegal immigration and, to a certain extent, asylum seekers. José Luis? Sí, lo que ha buscado el presidente principalmente es controlar las deportaciones ilegales y principalmente aquellos ciudadanos que se encuentran sin documentos, con la intención de buscar regularizar su situación migratoria. Okay, because ultimately what he is trying to do and why he was elected was to protect jobs in the United States. Ya que uno de sus principales objetivos sobre los cuales fue electo, pues precisamente fue para proteger los empleos formales, a diferencia de los empleos informales en los Estados Unidos. Okay, however, we still are promoting legal immigration. De igual manera, se está proponiendo la inmigración legal a los Estados Unidos. For example, there are at least 2 visas that help bring in highly skilled workers. One is the H-1B visa, and the other is the TN visa,
that is specifically for people from Mexico and Canada. Hay dos tipos de visa que se le dan a las personas que se encuentran trabajando en Estados Unidos, a las cuales pueden acceder. Es la visa TN1 y la visa BH1, que es para miembros del país de México y de Estados Unidos. Therefore, we have huge shortages in our workforce. There are a lot of positions that are open in the United States. Asimismo, hay una fuerte cantidad de vacantes a las cuales se pudiera aspirar a trabajar en los Estados Unidos de manera legal. And we will continue to help highly skilled immigrants that meet the needs of those professions come to the United States using those two visas. And therefore, there is nothing the Trump administration has done to at least reduce the productivity of our country at the high skilled positions. Asimismo, el gobierno, dice Jim, que el gobierno está trabajando para buscar formalizar la situación legal de los inmigrantes que están en los Estados Unidos con la finalidad de mejorar o incrementar la producción o que no disminuya más bien la producción de Estados Unidos con la mano de obra hispana que pues la fortalece bastante. Entonces, es mi respuesta totalmente. Muy bien, muchas gracias, Mr. Jim. Ahora nos vamos a ir con nuestro colega del país de México, justamente que está haciendo la parte traductora, José Luis Ugalde. José Luis, algo que a veces vemos constantemente en las noticias y que no solamente en cierta medida vamos a echar la culpa a México, vemos que esta es una cuestión de varios países porque pasan por Costa Rica y pasan por El Salvador, van caminando hasta que llegan a México y se encuentran con esta parte ya del muro, ¿no? Entonces va la pregunta, ¿cuáles son las afectaciones en México y qué repercusiones va a haber por toda esta oleada de inmigrantes que son deportados nuevamente a América Latina? ¿Cómo le va a afectar a México? Bueno, principalmente es una afectación en la estabilidad económica de las familias, pues ya que muchos dependen en este caso de las remesas. Te menciono algunas cifras. Mira, tan solo en México se captaron más de 40,745 millones de dólares en remesas durante el ejercicio 2024. Los estados que se verían más afectados por esta disminución de remesas son Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero y el Estado de México, ya que en algunos municipios de estos estados los llegan a depender hasta en un 80% de las remesas. Y para nuestro país en materia impositiva es la cuarta fuente de financiamiento de México. Pero no nada más nosotros nos vemos afectados, sino también se ve afectado el sector agrícola de los Estados Unidos. En este caso, recordemos que este sector, el 78.2% que trabajan en el sector agrícola son hispanos, ¿sí? Este sector es un sector que produce en promedio más de 450,000 millones de dólares al año, el sector agrícola. Entonces, estamos hablando que estamos afectando casi al 80% de este sector agrícola, el cual está comprobado que es un 300% más productivo que el trabajador estadounidense promedio dentro del campo en una jornada laboral. Entonces, pues es una afectación para ambos, porque en este caso Estados Unidos va a tener una mayor inflación y un mayor incremento en el costo de producción en lo que viene siendo el rubro de alimentos y bebidas. Esto pues va a afectar no nada más a los mexicanos que van a dejar de enviar remesas, sino también a los propios estadounidenses, pues que van a ver afectado su bolsillo, ¿no? O sea, esto va a generar un daño colateral en la cadena de suministros, ya que la cadena de suministros en el rubro de alimentos y bebidas, pues es el principal factor, ¿no? José Luis, vemos que en China, una pregunta suelta, vemos que en China definitivamente la mano de obra es extremadamente barata. Sí. Vemos que Estados Unidos, en cierta medida, se le va a poner la cosa un poco negra o la situación un poco difícil, porque como bien dices,
el tema de la mano de obra latinoamericana, sea del país que sea, es una mano de obra no tan barata, pero definitivamente en algo ayuda a competir con lo que tiene China. ¿Qué nos puede Sí, decir algo rápido? claro, dentro de las cifras que te mencionaba, está científica, está comprobada que la mano de obra hispana es 300% más productiva que la mano de obra del ciudadano americano promedio en el rubro del campo. O sea, en una jornada laboral, por decirte un ejemplo, nosotros, los hispanos, producimos, vamos a dar un ejemplo, eh, el americano promedio use 1 tonelada, por decir una cifra, y nosotros producimos 3 en una jornada laboral. O sea, somos 300% más productivos en el campo que el estadounidense promedio. Y ahora el 80% de la producción agrícola lo hacen trabajadores latinos, lo hacen trabajadores hispanos. Entonces, le vas a restar productividad al campo en los Estados Unidos, que tiene que el sector agrícola produce 450 mil millones de dólares. Le estás afectando a ese sector agrícola el 80% de su mano de obra. Pues claro que va a haber repercusiones, y no nada más en ese mercado, va a ser una repercusión en diferentes cadenas de suministros del país más importante del mundo. Muy bien, muchas gracias. Por parte de Costa Rica tenemos como invitado a nuestro colega Antonio Quiroz. Antonio, hace un momento decía que no es solamente culpa de México. Realmente hay una situación que debemos abordarla seriamente, que tiene que ver ya con los gobiernos básicamente, pero que también pasan por Costa Rica esa oleada de inmigrantes. Y vamos a ser bien honestos, si fueran los Estados Unidos, nos preocuparíamos por esa ola de inmigrantes. ¿Cómo voy a atender a toda esta gente que va en busca de trabajo, pero que a veces ha incrementado las olas delictivas? No por todos, pero sí por una parte. Dicho esto, ¿cuál es la posición de Costa Rica y qué acciones está tomando para reintegrar a todos estos ciudadanos costarricenses que están siendo deportados a Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Costa Rica? Muchísimas gracias, Víctor. Qué honor estar compartiendo este panel el día de hoy, no solamente con estas personas de tanto conocimiento, sino también con estas condiciones que nos dan una situación y un panorama integral de todo lo que ocurre en Latinoamérica, no solamente por los países, sino también de una manera integral. Nosotros en Costa Rica tenemos una ventaja, y es que, para empezar, somos un país pequeño y somos un país que escasamente tenemos 5 millones de habitantes. La migración de costarricenses hacia Estados Unidos no es masiva, lo que significa que en todo este proceso los inmigrantes, o lo que son las personas que estarían regresando al país, no son demasiados. Sin embargo, sí tenemos una condición sumamente importante, porque por nuestro país sí viaja una cantidad de inmigrantes de África, de Sudamérica, incluso de Cuba, que atraviesan todo el país para poder continuar esta ruta, posteriormente Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, llegar a México y a partir de ahí poder incorporarse a los Estados Unidos. Sí tenemos afectaciones sumamente fuertes. La cantidad de personas que pasan por el país son bastante representativos. Incluso vamos a hablar de afectaciones en temas de salud, porque lo que es la atención de los diferentes centros médicos se ven totalmente afectados. Muchas veces no se tiene esa capacidad para poder atenderles. En la parte económica también se afecta, porque en algunos casos algunos se quedan acá por algunas temporadas cortas, principalmente generando y ocasionando trabajos ocasionales, lo que viene a distorsionar totalmente la economía del país. Y definitivamente que el tema de seguridad se ha visto afectado en los últimos años. Entonces tenemos un
compendio sumamente fuerte dentro de lo que son las políticas gubernamentales y las condiciones que se dan directamente del sector privado, no solamente para atender a estas personas, sino también para ver cómo logramos que su permanencia no sea tan extendida en el país y de esa manera no solamente colaborar en este corredor de tránsito que ellos vienen siguiendo, sino también proveer una serie de elementos y de condiciones económicas. Por lo tanto, aquí hay una afectación y una serie de elementos que son sumamente importantes desde lo que es la parte humana, la parte económica, la parte empresarial, la parte social, laboral y salud, todas implícitas en un conflicto y en una condición donde las personas realmente en este momento por los temas migratorios estamos hablando de que lo que andan buscando es una mejora en las condiciones de vida y muchas veces ni siquiera tienen claridad de lo que están dejando en su país para exponer sus vidas en este tránsito y encontrar esas mejoras en esas condiciones, y por eso el proceso de repatriación no solamente viene a afectar a las familias y a las condiciones para que tengan nuevos empleos o empleos donde puedan poder completar y salir adelante con sus necesidades, sino también una integración dentro de la sociedad. Así es que reitero, para nosotros el tema migratorio no es tan fuerte, sin embargo sí nos vemos afectados a nivel regional y por ello creo yo que incluso la visita en el mes de febrero del señor Marco Rubio vino a demostrar no solamente las condiciones que se están dando en la zona, sino los socios comerciales que de una u otra manera representamos en esta zona para poder fortalecer este intercambio que es el que se requiere para el crecimiento económico y la seguridad social. Muchas gracias, Antonio. Algo que te voy a preguntar es, en Costa Rica tiene uno de los mejores sueldos de Latinoamérica. ¿Acaso ese sueldo que paga Costa Rica no le es atractivo al inmigrante decir, ¿sabes qué? Me voy a quedar en Costa Rica, voy a tratar de trabajar, o no hay demasiado espacio en Costa Rica para quedarse? Antonio. Bueno, es importante varias cosas. En primer lugar, sí tenemos un costo de la vida que es alto. Sí tenemos un salario mínimo que oscila en los $800 por mes. La mano calificada en Costa Rica es bastante alta, principalmente por la cantidad de universidades privadas y públicas que tenemos, lo que quiere decir que el nivel de alfabetismo en el país anda sobre el 97% y es un país que se encuentra en desarrollo principalmente en la incorporación de empresas transnacionales, o sea, sí hay muchísimas oportunidades. Sin embargo, estas personas que van de tránsito normalmente sus oficios o las actividades que pueden realizar van desde la agricultura a la construcción o trabajos no calificados. Es ahí donde se cierra una brecha importante y se limitan muchísimo las condiciones para que puedan encontrar oportunidades de trabajo acá en el país. Sin embargo, sí hay algunos que logran ubicarse. De hecho, yo personalmente he observado algunos que utilizan como estrategia quedarse en Costa Rica durante algún tiempo para luego poder formalizar de alguna manera las gestiones, los trámites, sus documentos, su estatus migratorio y a partir de ahí poder irse hacia los Estados Unidos. Bien, muchas gracias. Por parte de Ecuador, tenemos como invitado al magíster Eugenio Rodríguez Mite. Eugenio, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Víctor. Buenas noches para todos los panelistas. Muy bien, estamos hablando de estas afectaciones definitivamente que no solamente de Perú, de Ecuador, de todos los países de América Latina tratan de alguna manera de irse a los Estados Unidos a crear el sueño americano, pero pareciera que no se puede crear el sueño americano en cada uno de nuestros países. Algo está pasando, algo habría que en algún momento ajustar y revisar. Dicho esto, Eugenio, ¿cuáles son los sectores económicos en América Latina
que más se van a ver afectados por por estas deportaciones masivas? Bien, Víctor, una vez más, pues para todos los panelistas también mis saludos. Es un tema muy interesante y muy complejo. En América Latina, tal como describieron a Costa Rica, es verdad, es un país que tiene un desarrollo mayor que otros, el caso mismo de Ecuador. Tenemos a México y tenemos a Brasil y aún más al mismo Argentina. Los efectos entonces no van a ser tan comunes, no van a ser tan comunes. Pero sí es cierto que la deportación ahonda problemas sociales, problemas económicos, que traen consigo una serie de quebrantos a esas familias numerosas que regresan y a las que ya existen en el país. Hablemos un poquito en el caso de Ecuador, donde puedo tener una visión un poco más amplia, que quizás sea similar, y va a ser similar para algunos de los países. En Ecuador se calcula que tenemos una población en edad de trabajar de alrededor de 13 millones de personas, de las cuales la población económicamente activa está alrededor de un 63, 64, 65%. En Ecuador se estima que tenemos una tasa de desocupación con cifras del 2024 de un 4%. Y gente con trabajo pleno o trabajo formal alrededor de un 33, 35%. Esto significa que es un país, y aquí se parece sí a algunos, muy inestable en lo político, bastante ineficiente, de ineficiencia en los conductores, en los gobernantes, quedaba por un alto nivel de corrupción. El Ecuador en los últimos ya 8 años está viviendo inestabilidad y ahora último, en los últimos 3 años, realmente estamos tocando fondo. Llegamos a una situación donde estamos ya con serios problemas de narcotráfico en el Estado. Ahora bien, toda esta cantidad de ecuatorianos que está por regresar, indocumentados, estamos hablando de 400.000 a 500.000 ecuatorianos. Si regresaran tan solo 100.000, 150.000 indocumentados, el problema sería mayor, porque ellos no tendrían cabida aquí para un trabajo formal. Vendrían a ser los llamados del punto de oficialmente como subempleados, gente que tocaría sobrevivir. Esto se ahonda porque ya en el Ecuador, un presidente de la década anterior lo declaró como país de brazos abiertos y le dio cabida a un montón de extranjeros. Y resulta que, así como la mano de obra de la mayor parte que va a los Estados Unidos son personas no calificadas, nosotros también hemos sido invadidos por un gran número de personas no calificadas como trabajadores. Entonces tenemos allí un exceso que nos está llevando a niveles, a un sector de la población, ya a niveles de miseria. Hay gente que vive con $2 diarios. $2 diarios. Entonces, ¿qué está pasando acá? Si bien es cierto, Estados Unidos va a estar afectado por la calidad o por la eficiencia de la mano de obra latinoamericana, pero trabajando allá. A mí me consta, en varios casos durante toda esta cantidad de años, que los ecuatorianos
cuando llegan al país del norte, se transforman, se vuelven realmente personas muy responsables, muy dedicadas, muy conscientes, lo que no es tan usual en el país de origen. Entonces yo sí estoy preocupado porque en Ecuador esto viene a ahondar problemas de no tenemos suficientes escuelas, no tenemos suficientes colegios. En Ecuador las universidades son del Estado, son gratuitas. Y lógicamente, tal como está la situación ahorita, un país que tiene déficits anuales que no logramos solventar ya varios años, casi 10 años con déficit, con gobiernos no inestables. Ahora mismo, en el siguiente mes, toca elegir un nuevo gobierno. Tenemos realmente problemas estructurales. Aquí sí creo que vamos a coincidir con algunos países latinoamericanos de que el problema no lo vamos a poder resolver de inmediato. El gobierno ecuatoriano está dando alicientes para los que están llegando. Alicientes que a lo mejor les toma un par de meses. ¿Y después qué va a suceder? Tenemos en Ecuador un problema muy serio, estructural, que si empezamos en el próximo gobierno a pensar en serio, vamos a tardar años en absorber esa mano de obra. Es por eso que muchos ecuatorianos, así como venezolanos, por ejemplo, y todos los que migran hacia el norte, efectivamente van arriesgando la vida porque les queda eso como posibilidad, dado que en Ecuador no ven en el horizonte cercano una forma de sobrevivir y más aún de sacar adelante su familia. Gracias, Eugenio. Bien, vemos el tema a nivel latinoamericano de las dictaduras en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y aquellas dictaduras blandas. Y que todo esto, en cierta medida, y que es uno de los principales ejes por el cual se ha incrementado la inmigración, es algo que definitivamente, si no se trata de solucionar, vamos a tener 10 o 20 años más de una situación extremadamente complicada, tanto para los Estados Unidos como para los otros países de Latinoamérica. Si ya en algún momento estuvimos hablando de emigrantes en Venezuela de alrededor de 8 millones de personas. Dicho esto, como representante por Colombia en este panel, tenemos como invitado al doctor Rubén Darío Marrufo. Rubén, buenas noches y bienvenido. Hola Víctor, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ahora Rubén, ¿cómo afectará a los ciudadanos venezolanos? Porque ya hemos visto que le han quitado al gobierno de Trump esta facilidad, creo que hasta abril ya se les vence. Se me escapa. Sí, a los que estaban legales los volvieron ilegales, eso también fue una gran realidad. Hasta abril. Entonces, Sí. ¿cómo afectará las deportaciones de estos miles de ciudadanos venezolanos de Estados Unidos nuevamente a Venezuela, anímicamente, económicamente, para regresar Bueno, a un régimen dictatorial? Rubén. Bueno, Víctor, en Venezuela, como lo dijo la mayoría, primero la remesa. Al no estar en Estados Unidos, el país va a tener serias, o los familiares que están en el país van a tener serios problemas desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque en Venezuela solo se gana alrededor de $3.5 al mes. Es una tragedia. Ahora, esa tragedia de la inmigración comienza fuertemente a partir del 2017. Las sanciones también nos afectaron seriamente, eso fue una gran verdad. Las sanciones que se le impusieron a PDVSA, y no caer en temas políticos porque no es la, pero el gobierno siguió funcionando
y el país vino a caer una tragedia donde los niveles de producción de la industria petrolera afectaron la vida del venezolano. ¿Y qué pasó? Esa ola de inmigrantes que empezaron a invadir a países como Ecuador, Colombia, Perú, Panamá. Entonces yo de verdad que si van a deportar a muchos países, por lo menos a Venezuela les pido al gobierno del Trump que por lo menos considere un poco las sanciones, porque si vuelve a sancionar, por lo menos a Chevron, que ha mejorado un poco la economía, un poco la economía del país, no pensando en el gobierno, Víctor, porque no voy a caer en temas políticos, sino pensando en el venezolano de a pie, si la vuelven a sancionar va a ser una tragedia y van a seguir saliendo venezolanos. Esa es la gran verdad. Ahora, si nos vamos desde el punto de vista económico, Venezuela tiene un problema desde el punto de vista que tenemos un sistema de gobierno de hace 25 años. Y el problema de Venezuela es un problema de confianza, no hay confianza en el país. ¿Qué pasa? Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, un país que lo hace estratégicamente, digamos que apetecible, Víctor. Tiene 304 millones de barriles de petróleo, que representa el 18% de las reservas del petróleo del mundo. Eso lo hace atractivo. Venezuela en los años 80 y 70 era un país que más bien recibía inmigrantes. No, el venezolano no salía. Ahora, no hay confianza en el sistema de gobierno, corrupción, el nivel de actividad. ¿Cuál fue el mayor problema? Que en Venezuela no se diversificó la economía, todo dependió del petróleo y fue un error. Había que invertir en otras áreas de la economía y no se hizo. Cuando tú dependes de un commodity, seriamente vas a tener un problema. Tú tienes que diversificar la economía de tu país. Ahora, el problema no solamente es para Venezuela, porque tal como lo dice el colega José Luis Ugarde, miren que Estados Unidos, el sector agro, de acuerdo a información que investigué, mire, el país puede tener serios problemas a nivel de entre un 3 y un 6% en la caída de su Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque el agro y el sector construcción también van a tener problemas. Y pensando colocar aranceles del 25%, también va a afectar al país. Y ya hay países como Canadá, el mismo México, que están pensando buscar otras alternativas. Entonces yo creo que también el presidente Trump está actuando de manera muy irracional. Y yo creo que está bien, las deportaciones al que está haciendo daño al país, bienvenido sea la deportación, pero no todo el mundo está haciendo daño. Ese problema que tuvo con los venezolanos con los TPS, no todos son del tren de Aragua. ¿Por qué no investigar? Si le dieron un TPS, ¿por qué no investigar primero? Pero eso va a tener repercusiones no solamente en Latinoamérica, en el mismo país norteamericano va a tener repercusiones desde el punto de vista económico. Esa es una gran verdad, Víctor. Muy bien. Ahora, en algunas ocasiones yo observo que en el tema de las redes sociales, a veces dicen, no, este grupo o esta red social no es política, es profesional o académica. Y en cierta medida tratan de callarnos para opinar, para dirigir y dar a conocer nuestra opinión como lo estamos haciendo en este panel de forma educada, profesional, directa, para servir ¿a quién? A nuestros países. Pero a veces decimos no a lo político, cuando lo político es lo que lleva de forma directa a que un país progrese, se estanque o se hunda. Hace un momento nuestro colega Antonio Quiroz de Costa Rica justamente mencionaba el tema de los países como Brasil y como Perú. Países que económicamente se están fortaleciendo, producen a niveles altos. Dicho esto, tenemos dentro de este panel a la doctora Angélica Arroyo Morales, de la ciudad de Cusco, Perú. Doctora, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor Hugo, colegas panelistas. Muy buenas noches. Para mí es también una alegría y una grata experiencia participar con ustedes en este panel y con tener este coloquio sobre este tema de carácter muy complejo, como ya lo dijo Eugenio, ¿no? Que es el tema de tanto del éxodo de los poblados de ciudadanos de Latinoamérica como su deportación, ¿no? Por parte del gobierno de los Estados Unidos y las repercusiones que tiene en nuestros países y en el mundo incluso. Ustedes han inaugurado un flamante puerto llamado Chancay con inversión china. Y que eso, Así en es. cierta medida, está yendo hacia adelante y tiene afectaciones a otros países. Y Claro. este puerto, ¿en qué medida considera usted que se va a ver afectado por esta ola de deportaciones? ¿Afectará en algo el movimiento comercial desde este puerto hacia otros países? ¿Cuál es su opinión? Claro que ya se están observando algunos efectos y también a medida que transcurre el tiempo vamos a apreciar los efectos de esta decisión de política gubernamental de los Estados Unidos. En primer lugar, creo que es importante conocer, tener alguna referencia muy sintética del puerto de Chancay. El monto de la inversión de este puerto en la primera fase equivale aproximadamente a 1.300 millones de dólares y se espera que este puerto pueda generar ingresos anuales de aproximadamente también 4.500 millones de dólares para el Perú, ¿no? Ahora, como sabemos, y ya lo dijiste, Víctor, intervienen en este puerto el gobierno del Perú y la empresa china Coso Shipping Ports y otras empresas logísticas y comerciales y la comunidad local y regional peruana. Ahora, es importante destacar también que que el puerto de Chancay es, como dicen los especialistas, un hub logístico de clase mundial, ¿no? Que facilita el comercio entre Sudamérica y Asia. Y además, para ello se tiene como propósito, y ya se ha iniciado, con desarrollar una infraestructura portuaria de alta capacidad y automatizada que impulse, por un lado, la conectividad y el crecimiento económico del Perú. Y además, el puerto Chancay está proyectada para ser considerada como un punto estratégico para el comercio internacional. Evidentemente mejorando la competitividad del Perú en el mercado global, ¿no? Y los objetivos de este puerto son los mediatos, ¿no? Incrementar la capacidad de manejo de carga, reducir los costos logísticos, fomentar la inversión extranjera, generar empleo y desarrollo regional. Entonces, ante una política de gobierno de los Estados Unidos en la que entre muchas decisiones que se han tomado en estos días, ¿no? Se toma la decisión de deportar a ciudadanos latinos a sus correspondientes países por las argumentaciones sociopolíticas que hizo nuestro ponente, el doctor Tolbert, vemos pues de que van a tener muchos efectos. Y en el caso de este puerto de Chancay van a haber repercusiones actuales y potenciales. Por ejemplo, las repercusiones actuales y potenciales se van a dar en los aranceles y en la presencia de restricciones comerciales. Va a haber también un impacto en la inversión china. Va a haber también un impacto o efectos en la competitividad del puerto. ¿Por qué? Porque en el caso de las aranceles y restricciones comerciales, por ejemplo, si entendemos que Trump ha propuesto un 60% de aranceles a los productos que van a pasar por el puerto de Chancay,
hacia Estados Unidos, esto va a afectar negativamente al comercio entre el Perú y Estados Unidos, ya que los productos que van a pasar por este puerto van a enfrentar mayores costos y van a enfrentar también barreras comerciales. Ahora, en cuanto al impacto de la inversión china, evidentemente, como ha sido construido con una inversión significativa de la empresa china Coso Shipping, estas políticas van a generar tensiones entre Estados Unidos y China y nos van a afectar potencialmente en la inversión y operación en el puerto, como va a afectar también en otros países, como ya lo han manifestado nuestros colegas. Y la competitividad del puerto es otro efecto que considero es de carácter actual y potencial. La implementación de aranceles va a reducir o podría reducir la competitividad del puerto de Chancay en el mercado internacional, puesto que los costos adicionales van a desincentivar a las empresas a utilizar este puerto para el comercio con Estados Unidos. Nos vamos a la segunda ronda de preguntas e iniciamos con nuestro colega Mr. Jim Tolbert. Y hablando, se consultaba con el magíster Eugenio Rodríguez, ¿cómo va a afectar a los sectores económicos? ¿Qué sectores se verán afectados? Le consulto, Mr. Jim, ¿qué sectores económicos ahora y políticos están ayudando a los inmigrantes en Estados Unidos para resolver en cierta medida su situación migratoria? Porque como algunos panelistas ya han dicho, bien, hay muchos que van a trabajar, van a producir, quieren hacer bien las cosas, pero que lamentablemente no se les ha dado la posibilidad de sacar su visa de forma legal. What suggestions or option could you give to Hispanic community so that they can regularize their situation without being deported? ¿Qué sugerencia u opciones le pudieras dar a la comunidad hispana para que pudieran regularizar su situación en los Estados Unidos sin ser deportados? The simple answer to your question is be in the United States legally. If you are in the United States legally, you will not get deported. The solution is to be in this country legally. If you are in this country legally, you do not have the fear of getting deported. I will then come to what can you do to be in this country legally. Go ahead. La primera solución que da Jim es procurar entrar al país con documentos de manera legal para no tener problemas migratorios. Okay. Yeah. Okay. So then the question is, how can I be in the United States legally? And there were at least two visas that I mentioned earlier that are the best pathways to legal immigration to the U.S. The H-1B and the TN, which is available to Mexicans and Canadians. Y bueno, mencionaba ahí en este caso las visas BA y 1BA, que son las visas que tienen para Estados Unidos, para Canadá y para México. Okay, so then the question is, how do I get an H-1B or a TN? A TN visa is relatively easy for Mexicans and Canadians. It was created by NAFTA, and it's a way. There are many job categories that are listed in the TN visa, and I'll get to the H-1B after he translates. Está mencionando el tema de lo fácil que es la visa TN. In este caso, in this case, the people here, it's more from Latin America. I mean, it's from Mexico to Argentina. So in those cases, okay. So let me explain the H-1B. All right. To get an H-1B visa, you have to be sponsored by an employer. And typically, there's a cap. There's a limit to how many we will let in from every country. But there's an exception to that. Jose Luis?
Sí, en este caso, pues menciona que pudiera ser factible acceder a esta visa si trabajas de manera, o si tu empleo o si tu empleador te ayuda a tramitar esta visa especial. Es factible si tu empleador te ayuda o de alguna manera tu empleador se presenta para ayudarte a tramitar esta visa en particular. Okay, but a way that you can come to the U.S. that is relatively easy is a program that we have that recruits people to come to the United States as school teachers. Okay, que ellos también manejan a través de su universidad un programa particular para buscar acomodar a profesionistas que deseen trabajar en los Estados Unidos, y que bueno, pues ahí entrarían a través de esta universidad, por así decirlo, como algún programa de empleabilidad para los profesionistas que no estén en los Estados Unidos, pero que deseen ir a trabajar a los Estados Unidos. Pero eso únicamente aplicaría para aquellos que no están o que no han ingresado a los Estados Unidos de manera ilegal. Aplicaría principalmente para aquellos que apenas van a ingresar a los Estados Unidos. Okay, and in order to be eligible to be a teacher, you need two things. One, you need to have a bachelor's degree or greater, and two, you need to speak English, which means you need to pass the TOEFL exam. Bueno, menciona una posibilidad para el sector docente, para que puedan colaborar ahí en los Estados Unidos. Es una acreditación que da esta universidad que está en Estados Unidos, que incluye el perfil académico, que mide tu perfil académico o tu evaluación académica, y por otro lado el inglés, el nivel de inglés con respecto al nivel del TOEFL que accedas para poder concursar en una vacante en los Estados Unidos. Yeah, if you come to the U.S. as a teacher, then it's a possibility that there is no limits to how many we can bring in, and there's no cap, and you do not have to go through a lottery. And one of the things that I will offer to your listeners of this show is our program is called www.goteachintheusa.com, and you will see how this is a relatively easy path into the United States. Ok, bueno, ahí menciona, se enfoca Jim principalmente, como sabemos, es rector de una universidad en los Estados Unidos. Él lo que nos está sugiriendo es ingresar a través del sector docente o del sector académico, y nos facilita una página, que acaba de mencionar, para poder hacer una aplicación y ver la manera de que no sea nada más del sector docente, sino poder aplicar a un empleo de manera regular en los Estados Unidos. Y bueno, pues that is the solution that you bring for the community, for the Hispanic community. It's okay? Or would you like to add something else? Well, if anybody is interested, go to our website, www.goteachintheusa.com, and you can see information on how to enter the United States legally as a teacher. Okay. Si estamos interesados, pues nos va a facilitar Jim la información para que aquellos que estén interesados puedan aplicar a esta página de web y puedan hacer su solicitud en el caso de que tengamos o que tengan a alguien en los Estados Unidos o alguien en sus países, para que puedan aplicar y ver la manera de que los ayuden a encontrar empleo de manera formal. Muy bien. Hace un momento decía que el gobierno de México no es culpable del tema de esta ola de inmigración. Definitivamente son todos nuestros países latinoamericanos. Como mencionaba, estamos haciendo muchas cosas mal que deben de corregirse para que esta situación no se dé. En los últimos años hemos visto que la demanda de inmigrantes se ha triplicado, cuatriplicado. Es una ola.
y vemos por la televisión, en las noticias, cómo esa ola va creciendo. Ahora, lo que me ha llamado la atención, José Luis, y ahí va justamente la pregunta, es que con las acciones, ¿no?, que ya hemos visto que ha hablado sobre Australia, Canadá, ahora de Palestina, en algún momento le dice a la presidenta de México, bien, o le subo los aranceles del 25%, o me controla, ¿sí?, toda la frontera. Entonces dice, bien, accedemos para que no nos suban los aranceles, enviamos este contingente de soldados para controlar a esta ola de inmigración. México, aparte de esta acción, ¿qué acciones está tomando para frenar esta ola o corriente de inmigración? Bueno, sí, el tema también ahí es un poquito preocupante. Yo creo que más que las olas de migrantes que están cruzando a los Estados Unidos, lo que le preocupa al gobierno es básicamente la cantidad de drogas más que de migrantes, que es lo que está cruzando, o que es el malestar que ellos tienen. En este caso te doy algunas cifras. En el 2024, más de 110,000 personas murieron en los Estados Unidos a consecuencia de este país. Se decomisaron alrededor de 22 toneladas de fentanilo por parte de la DEA, pero estiman que ellos únicamente pudieron decomisar el 30% de lo que se maneja en el país. Y estas 22 toneladas únicamente fueron de fentanilo, no nada más de las otras que ingresan a este país. Desafortunadamente, se les está etiquetando a todos los inmigrantes como si fueran traficantes, como de manera generalizada. O sea, nos están etiquetando a todos por igual. ¿Me explico? Entonces, aquí lo importante es por rescatar que la mayoría de nosotros, de los hispanos, pues jamás hemos tocado un arma ni cometido un delito. ¿Me explico? Desafortunadamente, el malestar que está sufriendo los Estados Unidos por causa de drogas o de las drogas, pues son 110,000 muertes al año, que obviamente esta situación fue lo que generó o lo que dio el apoyo para que se generara este tema de deportaciones masivas. Te comparto, por ejemplo, el tema de los gobiernos, pues obviamente no son todos los gobiernos, ¿no? Pero si nos vamos a mi país, en el caso de Sinaloa, llevamos 5 meses que llevan alrededor de 10,000 decesos por disputas de territorio, ¿no? Y no son todos los gobiernos, es uno o dos. Desafortunadamente se generaliza y el presidente menciona que es todo el gobierno de México, cuando realmente es uno o dos estados que sufren fuertemente esta situación, y pues nos está afectando como la comunidad hispana, ¿no? Entonces, pues básicamente aquí es sí buscar frenar el tema de las drogas el tema de las drogas, que es lo que propició o justificó de alguna manera este tema de aranceles y de deportación, pero lo que se debe de buscar aquí es que se coordine. Lo que estamos pidiendo es la American Chamber, que es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, o la Cámara de Comercio de Texas, ya muy en concreto, con las embajadas de los países de América Latina, para que den un permiso temporal a los indocumentados, para que puedan trabajar en los Estados Unidos sin ser deportados. O sea, aquí el tema sería que las cámaras de comercio de Estados Unidos o la Cámara de Comercio, la American Chamber de Estados Unidos, que son quienes emplean a los hispanos, o las empresas que emplean a los hispanos, se coordinen con las secretarías de Economía o con las embajadas de los países que son de América Latina, para que estos indocumentados al menos cuenten con un permiso temporal. Para nosotros esa sería la solución, y que ese permiso temporal pues esté sujeto a algunas cuestiones, ¿no? Alguien mencionaba por ahí
que el cambio de la comunidad en Estados Unidos es muy positiva cuando llegan acá. Decían que se necesitan nada más $2 para cambiar la forma de ser de una persona, de un mexicano. Entonces, pues es lo que pagas en la garita para, y no tiras basura y respetas las señales de tráfico y no cometes, eres un ciudadano ejemplar. Y la verdad es que los mexicanos, los hispanos en Estados Unidos somos ejemplos de civismo en los propios Estados Unidos. O sea, a nosotros son los que menos nos detienen por un tema de un warning en el caso de excesos de velocidad. Somos un ejemplo de trabajo realmente en los Estados Unidos. Decíamos ahí, por ejemplo, el nivel de productividad que tienen los hispanos es 3-1. O sea, nosotros somos 3 veces más productivos que un estadounidense o que un trabajador estadounidense promedio, al menos en el rubro del campo o al menos en el rubro de las construcciones, estamos 3-1. Tenemos que encontrar una solución para que las embajadas de nuestros países y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, los dos buscamos el mismo objetivo, busquemos un permiso temporal para estas personas que no tienen documentos, pero para que no sean deportados. Entonces, eso lo tenemos que impulsar en México, lo tenemos que impulsar en Estados Unidos y todos los países que están ahorita, desde nuestras trincheras, ¿no? Ponerlo como una solución. Muchas gracias, José Luis. Antonio, nuestros países en Latinoamérica, definitivamente, todos aquellos que en alguna medida han viajado o han hecho turismo digital, vemos que nuestros países, desde el más pequeño, me refiero a El Salvador, hasta el más grande como Brasil, Argentina, Perú, Costa Rica, que son países hermosos. Países con playas, con sierras, con oriente, con su gente trabajadora, ingeniosa, educada, pero que en gran medida, una gran masa a veces se siente forzada a emigrar por alguna u otra razón. Yo creo que aquí vamos a converger todos y en cierta medida hemos escuchado esta frase. Latinoamérica tiene todo, recursos naturales, alimentos en abundancia. A veces he conversado con amigos que me dicen que he viajado a Europa, pero yo la comida de Latinoamérica no la dejo. Cualquier cantidad de fruta, diversidad de frutas y paisajes naturales, una belleza de paisajes naturales. Entonces, si tenemos todos estos recursos naturales, esta gente trabajadora, educada, ingeniosa, con visión, Antonio, ¿cuáles son las causas en que masivamente inmigra hacia Estados Unidos muchos ciudadanos de América Latina? ¿Cuál es tu opinión? Cuando iniciamos la participación en este foro, hablábamos principalmente de temas políticos. Y es que la incidencia y la participación en algunos países de Latinoamérica con gobiernos que han demostrado no solamente que sus intereses van enfocados hacia el beneficio del pueblo, sino también que tenemos gobiernos que han generado o que han ingresado por otros medios a tomar el poder. Esto hace que las políticas y las condiciones a nivel interno, tanto desde una perspectiva de salud como las económicas, no sean las más favorables. Don Eugenio incluso hablaba sobre el ingreso per cápita en su país. Estas condiciones definitivamente que son las que influyen directamente para que la gente migre buscando oportunidades de vida que les permita mejorar, y por ello lo que todos conocemos como el sueño americano. Yo creo que desde una perspectiva social, desde una perspectiva empresarial privada y desde las perspectivas políticas, o sea, todas las decisiones que se tomen deberían enfocarse justamente a resaltar todas esas bondades, Víctor, que acabas de decir. O sea, Latinoamérica, viéndolo como una región
constituye y tiene una serie de condiciones sumamente favorables para que nosotros, no solamente desde la perspectiva turística, es que tenemos una capacidad productiva sumamente alta y que podría incidir directamente para que cada uno de los habitantes, lejos de buscar oportunidades en otros horizontes, puedan encontrarlas dentro de su país de origen o incluso dentro de los mismos países latinoamericanos, porque algunos más que otros sí presentan una serie de ventajas competitivas en la región desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estable y además de ello de temas de salud, como para que tengamos ese desarrollo a nivel regional. Es muy difícil, sin embargo, yo considero que foros como este deberían generar esas condiciones para que los gobiernos y organizaciones privadas puedan buscar de qué manera nosotros a nivel de comunidad, a nivel de región, podamos encontrar soluciones que vengan a generar todas esas posibilidades y esas opciones de crecimiento y que a partir de ahí, como lo mencionabas también, redes sociales, comunicación, estrategias, mercadeo, podamos vender a cada uno de nuestros países como esos destinos turísticos o esos destinos para que empresarios de otras regiones del mundo vengan a trabajar con nosotros. Definitivamente que sí, hay que hacer un esfuerzo sumamente, principalmente en temas de seguridad y en temas de estabilidad política, que deberían ser esos pilares importantes que generen todas las oportunidades que los ciudadanos andan buscando para no tener que ir a otros lugares y muchas veces incluso sin poder encontrar esas oportunidades que pensaron, que se ilusionaron o que en algún momento vieron como una mejora para tener un disfrute de la vida mejor. Así es que yo creo que sí estamos en un momento no solamente crítico, sino en un momento para toma de decisiones y la participación de cada uno de nosotros como ciudadanos, de cada uno de nosotros como representantes de los países, tenemos que encontrar no solamente esas oportunidades en nuestras naciones, sino también encontrar oportunidades en nuestros vecinos del norte para que también tengamos esa relación comercial que sea la que venga en ese beneficio, porque por lo menos en Costa Rica, no solamente las exportaciones que nosotros realizamos a Estados Unidos, sino también las importaciones facilitan muchísimo esta calidad de vida. Y por eso es tan importante la colaboración portuaria, así como decía doña Angélica, con todo este megaproyecto que construyeron, la ciberseguridad que últimamente, por lo menos en Costa Rica, nos hemos visto sumamente afectados y a partir de ahí encontrar dentro de estas activaciones otros elementos que favorezcan el desarrollo de cada uno de los países y de sus economías. Muchas gracias, Antonio. Bien, nos vamos con la pregunta de nuestro colega de Ecuador, el magíster Eugenio Rodríguez Mite. En América Latina, yo indicaba que estamos haciendo algo malo. Un socialismo, y aquí no es que quiero entrar en política, es un tema real que hay que abordarlo, y hay que abordarlo de una manera franca y directa. En estos temas de socialismo que se ha esparcido por América Latina y en cierta medida han habido acciones reaccionarias, pero que ha dejado sus secuelas. Vemos a un Milei tratando en algo de cambiar una Argentina. Vemos a Brasil como que se quiere alejar de la situación. Y vemos otros países que de alguna u otra manera, como decía un político acá en Ecuador, no sé si irme con la mamá o irme con el papá. O sea, no saben en qué campo bailar. Dicho esto, Eugenio, ¿qué está haciendo mal América Latina? Se encuentran en un extremo de subdesarrollo. ¿Hay alguna esperanza para ciertos países que están en una situación muy crítica, como el caso
de Bolivia, que está en una situación económica muy, muy frágil. Eugenio. Lo que está pasando en América Latina es muy fácil de diagnosticar dos o tres grandes problemas. El tema básico es cómo lograr salvar estos asuntos. Por ejemplo, el caso de Ecuador, Venezuela, el mismo Chile ahora, Argentina, Colombia, Brasil, países que entraron a la ola del progresismo y nos dejaron una constitución que se vuelve muy garantista, pero de los pillos, de los que obran mal. La semana pasada acribillaron a un militar y varios militares han muerto. Los derechos, los responsables, los representantes de los derechos humanos no dijeron ni pío. Pero en cambio, cuando de repente se origina un desliz o ciertos aparentes excesos con delincuentes, ya demandan, reclaman los señores de los derechos humanos al gobierno, a las autoridades. América Latina, y está probado, de que para generar fuentes de trabajo, que es lo que nos está faltando, se necesita inversión nacional e inversión extranjera. Ecuador, como comentábamos, y en algunos otros países hace un momento, hay una inseguridad en la parte jurídica, en la parte política, y los inversionistas no llegan. A nadie le gustaría ir a vivir a un barrio que no es tan bueno. Y algunos inversionistas nacionales están saliendo a los países vecinos. Por lo tanto, la empresa privada, la microempresa incluso, la pequeña empresa, si sembráramos algunas de estas empresas, pero hay que corregir la inestabilidad política, la inseguridad jurídica, para que Ecuador se vuelva un país serio. Es bastante informal, por decirlo menos. Y tenemos algunos ejemplos. Hemos tenido en 18 meses que elegir nuevas autoridades por estos problemas. Y es increíble cómo la gran mayoría de candidatos no se le exige a ellos ningún solo requisito y además no declaran y no pagan impuesto a la renta. Y sin embargo, cuando llegan a ejercer los poderes, hablan del reparto y de los grandes impuestos a las empresas. Entonces, le vuelve un ambiente al empresario muy complicado, muy caro para generar o para acrecentar sus negocios. Tenemos, por ejemplo, en la Constitución nuestra, que es progresista, de que para ser candidato a la República, solo se necesita la cédula de ciudadanía, significa saber leer y escribir, y 35 años de edad. Entonces, pues, imaginan ustedes una persona de 35 años, que puede ser muy brillante, pero no tiene la experiencia para dirigir un país. Sin embargo, Ecuador ahora, febrero de 2025, tenemos dos candidatos finalistas. El candidato joven que llegó porque asesinaron a un serio aspirante de la República hace un año y medio, sigue siendo mejor opción
que la otra señora candidata, que representa un pasado que nos tiene precisamente en estos temas, donde muchos ecuatorianos se vieron obligados a salir del país para sobrevivir. La gran cantidad está en Estados Unidos y otra buena cantidad está en España y en Italia. Ellos reportan sus remesas a sus familias en Ecuador, y esas remesas alcanzan fácilmente entre el 3 y el 4% del Producto Interno Bruto del país. ¿Cómo salir de esto? La verdad que si empezamos nosotros el siguiente mes, vamos a tardar varios años si es que corregimos las estructuras, si empezamos realmente a preparar una sociedad nueva. Mientras tanto, ¿qué? Sí podemos hacer varios paliativos. El gobierno actual está haciendo algo, pero realmente es insuficiente. A la vuelta de 2 o 3 meses se les van a terminar los incentivos en dinero que le está entregando a las personas que regresan en este momento deportadas. Pero sí podemos intentar, así mismo como medida de corto plazo, de forma inmediata, celebrar convenios con varios países para que, en este caso los ecuatorianos y cualquier otro ciudadano latinoamericano, vaya formalmente a los países en las áreas que se necesitan. Ustedes lo han visto y están en publicaciones de que efectivamente en las áreas de agricultura y en las áreas de construcción, mucha de la mano de obra no calificada, en este caso los ecuatorianos, de hecho es muy útil, pero sí se necesita tener un orden, sembrar un orden. Nosotros en Ecuador, con aproximadamente unos 400.000 o 600.000 inmigrantes, la mayor cantidad de Venezuela, se trata de hacer algo, pero es insuficiente. El gobierno no tiene los suficientes fondos como para albergar a mano de obra que no está calificada en un país que tampoco tiene cómo otorgar cabida a una mano de obra. Bien, Víctor. Muy bien, gracias, Eugenio. Rubén, América Latina, que ya nos hemos referido de forma extensa, ¿tenemos esperanzas, América Latina, para crecer y que ciertos países, porque ya hablamos de que otros países están avanzando, como el caso de Brasil, Perú, pero hay otros países que están en una extrema pobreza? ¿Consideras que existen esas esperanzas, esas ganas para salir adelante, para que la gente no tenga que emigrar? Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde, Víctor, pero en el caso de Venezuela es complejo. Es complejo porque la gente no tiene confianza en el sistema de gobierno que hay ahorita. Por lo que pasó en las elecciones el 28 de julio del año pasado, eso no genera confianza. Y lo que decía el colega Eugenio, si no hay inversión extranjera directa e indirecta que quiera llevar dinero fresco al país, es complicado porque si tú no tienes, y lo otro es que no hay bloques comerciales. Yo veo que Latinoamérica, si bien es cierto, está la Alianza del Pacífico, está la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, pero yo a veces veo que eso es letra muerta. Esos convenios bilaterales y multilaterales que tienen estos países para que seamos más competitivos, y no lo somos, Víctor, porque el mayor daño que se le ha hecho a Latinoamérica ha sido el flagelo de la corrupción. Mira, no hay algo que haga más daño al ladrón de sueños que la corrupción, porque cuando la corrupción ataca la salud, ataca la educación, ¿y qué estás haciendo? Estás haciendo un daño estructural al país, y va a pasar años. ¿Y cómo atacas tú la corrupción? Con educación, con buenos salarios y que un país sea competitivo. Mira que la competitividad, y lo decía Michael Porter por allá en los años 80, en países como estos, que la mayor parte de nuestra economía es una economía de puerto, entregamos materia prima y nos entregan productos terminados. ¿Y por qué
no desarrollar clústeres industriales donde seamos competitivos, donde realmente la industria funcione. Y eso no está funcionando en estos países. ¿Por qué? Porque entregamos materia prima, nos entrega un producto terminado y sale más costoso de lo que tú exportaste a lo que estás importando porque no eres competitivo. Entonces hay que cambiar la manera de pensar de los políticos. Creo que en las constituciones de cada país por lo menos deben ser economistas con magíster, por doctorado, para ver si cambiamos la manera de pensar de los políticos, que realmente sean personas preparadas y que se sancione fuertemente al corrupto. Rubén, te hago una pregunta. ¿Consideras tú que existe el suficiente amor a cada uno de nuestros países como para realmente trabajar por por cada uno de nuestros países? ¿Hay ese suficiente amor y decisión? No lo hay, Víctor. No hemos aprendido de la Unión Europea, que se unieron y formaron un bloque comercial fuerte. Nosotros no hemos aprendido de ellos. Muy bien, gracias Rubén. De nada. Ahora nos vamos con la doctora Angélica Arroyo. Angélica, el terrorismo, el narcotráfico, el secuestro. Vemos que una de las causas de la inmigración hacia Estados Unidos de forma masiva son las extorsiones, las vacunas. En Perú, el nombre creo que es la cuota que le están pidiendo a los empresarios. Las cuotas que llaman a los empresarios a solicitarles una cuota para que sean pagadas a costa de la vida de ellos. Entonces, Angélica, como indicaba, el terrorismo, el narcotráfico, el secuestro, las vacunas, ha extendido sus tentáculos casi en todos nuestros países. ¿Pueden ser esas causas por las cuales las personas quieran emigrar hacia Estados Unidos porque tienen miedo, terror, pánico de que algo les pase a ellos y a sus familias? Bueno, la respuesta es un sí contundente, ¿no? Porque los seres humanos aspiramos a tener calidad de vida y uno de los indicadores de la calidad de vida es precisamente tener seguridad ciudadana, ¿no? Y no vivir con el trauma del miedo en cada instancia y en cada momento de nuestras vidas. Entonces, así como hay otras razones que han generado la inmigración de peruanos, que han sido ya señalados por algunos de nuestros colegas, como la crisis económica, la falta de empleo, el poco valor a la meritocracia en la gestión pública, la inestabilidad política y la búsqueda de una mejor calidad de vida, el terrorismo, el narcotráfico y los actos de extorsión son factores que inducen a que, al menos en el Perú y creo que en las poblaciones de otros países, tengan que ir a buscar, valga la redundancia, otros países donde logren una tranquilidad, ¿no? Logren sosiego, porque también la salud física debe ir acompañada de la salud psicológica y emocional. Y una de las razones que afecta a la salud, a la falta de salud psicológica y emocional, es justamente el permanente miedo, la permanente desconfianza que sienten los seres humanos. Como dijiste, muchos de nosotros hemos viajado a otros países donde hay calidad de vida, ¿no? Y uno se sorprende cómo en Australia, en Canadá, y en otras ciudades cada uno de nosotros podemos caminar, transitar tranquilamente, incluso a medianoche o al amanecer, sin estar todo el tiempo tensos de que alguien nos va a atacar, nos va a asaltar, nos va a robar, nos va a matar. Y eso lamentablemente
es generada por la ausencia de una política de gobierno que basada en la autoridad real y efectiva que deben tener los gobernantes, no lo tienen. Entonces el ciudadano, los ciudadanos nos vemos desprotegidos, abandonados, olvidados, porque los políticos están preocupados de llenar sus arcas personales y familiares a través de los actos de corrupción a los que se han acostumbrado. Entonces la ciudadanía busca válvulas de escape para resolver esta situación del miedo que tienen que enfrentar, de la inseguridad. Imagínense microempresas, pequeñas empresas, empresas individuales que se ven extorsionadas por ciudadanos venezolanos, a quienes el Estado peruano los ha acogido con mucha solidaridad y que piden cupos a empresas individuales, a motociclistas, a pequeños comerciantes, un pago un pago que en cuyo caso haya negativa de ellos, pues son asesinados, se les priva del derecho a la vida que tienen. Entonces, lamentablemente, la salida para muchas familias es que los padres de familia digan a sus hijos, bueno, hijo, mejor te vas a otro país donde vas a estar mucho más seguro, o nos vamos toda la familia a estar seguros. O van primero los hijos, luego el papá, la mamá, buscando la unidad familiar. Entonces, estos son aspectos que hasta el momento los gobiernos de nuestros países no han tomado en serio la implementación de políticas de lucha real y efectiva contra el terrorismo, el narcotráfico y el secuestro, la extorsión y otras conductas delincuenciales que están predominando en el Perú y en muchos países de las Américas. Entonces, acá hay una gran responsabilidad, o en estos hechos, existe una gran responsabilidad de los gobernantes, ¿no? Pero también de la ciudadanía, porque el día de ayer yo escuché la intervención de una expresidenta del Tribunal Constitucional del Perú, la doctora Ledesma, Marianela Ledesma, que hablaba del derecho constitucional que tenemos los ciudadanos de pronunciarnos a través de la insurgencia ciudadana, que está establecido en la Constitución Política del Perú, me imagino también en muchas cartas constitucionales de otros países. Derecho a la insurgencia que tenemos los ciudadanos para pronunciarnos, para protestar frente al descuido, la negligencia, el abandono, la irresponsabilidad de los gobiernos de turno para no permitir que sus ciudadanos logren la calidad de vida que aspiran y para la cual los han elegido, ¿no? Nos vamos a ir al modo galería, nos encontramos en la recta final y vamos a invitar a nuestros colegas que están conectados. Voy a iniciar con nuestro colega Idrian Estrella de Ecuador. Muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches a todos los panelistas sobre este tema que es bastante delicado, bastante largo de discutir. La respuesta no, la solución no es inmediata, no es mediata, es de largo tiempo como tal, mi estimado Víctor. Muy bien, Idrian, ¿qué pregunta quisieras formular a alguno de nuestros panelistas? Dirigida a Jean en Estados Unidos, y la otra que me gustaría que nos ayude Rubén desde Colombia, Rubén Darío. Decía que muchos ecuatorianos que están en estatus legal en Estados Unidos, inclusive votaron por Donald Trump ante la promesa de la deportación de inmigrantes no legales, en situación no legal, debido a que sus plazas de trabajo estaban siendo deterioradas con emigrantes no regulares o no legales. ¿Qué piensa de eso, Jean? ¿Es así?
la importancia o inclusive la afectación a las plazas de trabajo de migrantes legales. Y la segunda pregunta, pero para Rubén, de una vez la planteo para que luego la vaya respondiendo. Las remesas que llegan a nuestros países de los emigrantes que son deportados ya no van a llegar. Yo estimo que en el Ecuador serán aproximadamente unos 240 millones de dólares de todos estos ecuatorianos que posiblemente lleguen a ser deportados. En la lista son 30,000. Cada país tiene aproximadamente un número de posibles deportados. Las economías van a ser afectadas, ciertamente, y los gobiernos tienen que buscar otras fuentes de ingreso, aunque este dinero no ingresa al erario nacional, ojo, pero dinamiza la economía. ¿Qué piensas, Rubén, al respecto? Ya comenzamos con... In this case, the Ecuadorian employees that they have in U.S., they vote for Donald Trump in order to save his jobs because the illegal immigrants are stole the jobs for the Ecuadorian legal employees. Do you think that is this deportation are the solution for fix this problem to illegal people who steal the jobs from the Ecuadorian are working legally? So, when Donald Trump got elected, by a lot of Americans who have been losing jobs or think they're losing jobs to illegal immigrants. And what Donald Trump was saying is if you're in this country legally, either a citizen, a visa, an immigrant, but if you're here legally, you can stay, you can work. But if you're not here legally, you have to leave. And you could try to come back into the country legally, but you cannot stay here sin documentos. Sí, precisamente la política que tiene Donald Trump es, tú puedes venir a los Estados Unidos, puedes trabajar en los Estados Unidos, nosotros, por así decirlo, te apoyamos a que estés en los Estados Unidos de manera legal. Lo que no están tolerando en este caso es que estés en los Estados Unidos sin documentos. Aquí, adicional a la respuesta de Jim, algo que yo quisiera agregar, pues es que tenemos mucha tarea nosotros y Estados Unidos. Tenemos cerca de 14 millones de inmigrantes sin documentos. Es un número muy significativo, el cual es gente que trabaja en los Estados Unidos, gente que manda dinero a países de América Latina. Entonces, yo creo que aquí adicionalmente a tu pregunta, yo creo que sería formular una estrategia con las embajadas de nuestros países, con la Cámara de Comercio de Estados Unidos o empezar con la Cámara de Comercio en Texas para ver una especie de permiso temporal para que nuestros connacionales se acerquen a sus embajadas de origen y de la mano con la Cámara de Comercio de Texas puedan tramitar un permiso de empleo. Pero bueno, esa sería para mí la solución. Sin embargo, bueno, sí, claro, definitivamente tuvo muy buena aceptación Donald Trump en la comunidad hispana porque garantizaba los trabajos de los que estaban con documentos. Sin embargo, pues hay que buscar una solución integral para que todos salgamos lo mejor librados posibles. Uno comento muy corto. El mismo con el TERRAS. El TERRAS proteger trabajadores en Estados Unidos. Es la meta. Claro, la meta es proteger a los trabajadores de Estados Unidos. Ese es el objetivo del gobierno, siempre que se conduzcan de manera legal, ¿verdad? That's right. Yeah. The objective of the government is to save the employees in United States, but they need to do legally. And that's why Donald Trump was elected by todos los grupos de americanos. ¿No? Incluye a todos los migrantes asiáticos de color, toda la gente inmigrante. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta para el doctor Rubén Darío Marrufo. Rubén. Bueno, Adrián, ¿cómo estás? Va a impactar la remesa, según el DANE, lo que estuve investigando, impacta el 2.5% del PIB. Es decir,
Eso va a generar presión desde el punto de vista de desempleo. ¿Por qué? Porque el país, el 57% es empleo informal, el otro 43% es un empleo formal. Mayor presión de los servicios públicos y sociales del país. Eso es una gran realidad. Y impacto psicológico, porque venías con un estilo de vida. Si bien es cierto, estabas de manera ilegal, no es lo mismo estar en Estados Unidos que estar en Colombia. Y bueno, no todo es un problema. Aquí donde el Estado tiene que buscar alternativas para insertar en la economía y en otras áreas del país a las personas que vienen deportadas de los Estados Unidos. Pero sí va a tener un impacto fuerte en la economía, Irán, del 2.5% y en la remesa y va a incrementar la informalidad, probablemente aumente ese 57% del sector informal del país. Muy bien. Vamos a hacer las dos últimas preguntas. Son preguntas sueltas, máximo para ser contestadas en 1 minuto, algo rápido. Lo que quiero es sus impresiones para que llevarnos esta idea en forma general de nuestros países. China, un país con mucha historia, tradición, cultura. En algún momento la China estaba dormida, estuvo en una extrema pobreza, tuvo que tener y soportar y combatir en la Segunda Guerra Mundial su guerra civil, y estaba en una situación muy caótica. Hubieron millones de muertos en la China por hambre, pero se despertó. Como dicen los chinos, el dragón estaba dormido y se levantó y comenzó a transformarse. Y ahora es el máximo competidor con los Estados Unidos, tanto en tecnología como en temas comerciales, etcétera. Dicho esto, América Latina está dormida. ¿Qué hay que hacerlo para despertarlo? En 2 minutos comienzo con Antonio Quiroz. Antonio. Definitivamente que se da una transformación a nivel mundial. Ahora hablamos de negocios de manera global y esto genera oportunidades no solamente para los países y para las naciones que tradicionalmente han liderado en temas comerciales, sino que también estas nuevas oportunidades. Por eso gran parte de la preocupación de los Estados Unidos, principalmente por Latinoamérica, está totalmente enfocado en el desarrollo económico y en las actividades que se han venido propiciando principalmente con el gobierno de China. Lo que quiere decir que sí, hay que tomar acciones totalmente acordes a cada país para que nosotros podamos velar no solamente por las condiciones internas, sino también ver cuáles son esas políticas internacionales que más nos convienen. Los tiempos de transformación, los tiempos actuales, incluso lo que tiene que ver directamente con cambio climático y con sostenibilidad, también viene a impulsar muchísimo estas decisiones y estos cambios que principalmente los vamos a enfocar en ambientes o en ámbitos económicos, sociales, laborales, de salud, de sostenibilidad y principalmente todo lo que está con las relaciones políticas a nivel nacional, que creo que es sumamente importante, como decían ahora, que cada uno de los países pueda no solamente enfocar a través de sus gobernantes y de las personas que toman estas decisiones para que los nuevos gobernantes vayan a ejercer acciones que realmente vayan a favorecer a los países y que a nivel global tengamos ese conocimiento y esa interpretación para tomar las decisiones correctas. Muchas gracias, Antonio. Angélica, la misma pregunta. China, un país con mucha cultura, con mucha riqueza histórica, soportó la Segunda Guerra Mundial, aparte de su guerra civil. Vemos que tuvo millones de muertos por hambruna, estaba en una situación tan baja que América Latina lo superaba. Se despierta, dice, bueno muchachos, aquí tenemos que hacer algo, y comenzó a transformarse. Hoy es uno de los grandes competidores de Estados Unidos en tecnología, en el área comercial y en diversas áreas. América Latina está dormida, y qué necesita para ser despertada.
¿Estamos dormidos? Yo creo que no estamos dormidos, al menos los ciudadanos de a pie. Estamos despiertos y enfrentamos cada día los problemas que tenemos que enfrentar para sobrevivir y lograr una calidad de vida. Los que tienen que despertar y tienen que ser cambiados y tenemos que buscar cuadros y líderes con mejor formación profesional y técnica y con un comportamiento ético son los gobernantes, y nosotros como ciudadanos debemos saber elegir a las personas más idóneas, más probas, más calificadas, que puedan conducir el liderazgo de la gestión pública y gubernamental en nuestros países, y lograr esas grandes transformaciones aprovechando ese potencial que tiene el poblador latinoamericano, de ser un hombre honesto, trabajador, esforzado, inteligente, y con Gracias, otros aspectos culturales más inigualables. Muchas gracias. Gracias. Bien, toca acelerar y lograr acuerdos comerciales y sociales con Estados Unidos y con la Unión Europea para que nuestros productos tengan un proceso de industrialización, de tal forma que no entreguemos tan solo la materia prima en sí, sino que pongamos valor agregado. Eso nos va a dar una buena cantidad de mano de obra utilizable y por lo tanto empezar a mejorar el nivel de vida de la sociedad. Y tal como dijo Angélica, pues los líderes, los que gobiernan el país, deben cambiar seriamente su comportamiento profesional y personal. Listo. Muy bien. Rubén. América Latina tiene gran potencial económico, lo dije al principio, tiene grandes recursos naturales, ubicación geográfica, tiene biodiversidad. Se dice que las próximas guerras serán por agua. Tenemos grandes reservas de agua y eso nos hace competitivos. Pero coincido con lo que dicen los colegas Eugenio y Angélica. Si no transformamos la manera de pensar de quienes dirigen, de quienes gobiernan estos países, y que inviertan más en educación, en ciencia y tecnología, el camino lo tendríamos perdido. Necesitamos personas honestas que se preocupen por el pueblo, que sean responsables, que están dirigiendo al país de manera con ética, donde el corrupto sea sancionado de manera dura, para ver si estos cambios no, pero las potencialidades la tenemos. Bueno, pues en mi percepción, en mi punto de vista, lo que necesitamos es buscar objetivos en común. O sea, todos se supone que somos contadores. Lo lógico es que seamos organizados y lo que nos ha faltado es organizarnos. O sea, lo que nosotros necesitamos, esperar a que cambien los demás, eso es muy difícil. Lo que nosotros tenemos que hacer es entre nosotros buscar objetivos en común, trabajar para buscar las mejores prácticas para nuestros países. En este caso, en el caso muy particular ahorita que estamos con el tema de la comunidad hispana, es que cada quien, nosotros en el IMCP desde nuestras trincheras, estamos trabajando para mejorar o para darles a quienes toman las decisiones las mejores prácticas que hay en otros países. Si nosotros nos organizamos, tanto el IMCP, la IC, los diferentes países de América Latina, Texas a través de la Cámara de Comercio de Texas, para buscar objetivos en común y plantear las mejores prácticas que nos beneficien a nosotros como ciudadanos para mejorar las condiciones de nuestras economías, vamos a ser imbatibles. O sea, China nos va a hacer los mandados si trabajamos en conjunto. Entonces, realmente aquí lo que nosotros necesitamos es organizarnos primeramente nosotros como profesión, como contadores, plantear las mejores prácticas con nuestros representantes. Yo vi un foro lleno de comunidades y de líderes sociales de cada uno de nuestros países, rectores de universidades en Estados Unidos, en toda América Latina, veo contadores que
que trabajan todos los días para mejorar las condiciones de su país. Entonces aquí mi sugerencia es buscar un objetivo toral, buscar las mejores prácticas que han llevado otros países, y tratar de implementarlas de manera coordinada y en conjunto. Entonces, para mí eso sería lo mejor. Seríamos una superpotencia, o sea, realmente si América se viera no como países, sino como un continente, pues realmente acabaríamos con todos los problemas que existen actualmente de inseguridad, de migración. Lo que ahorita yo creo que para este foro lo que nos surge es ver una estrategia para regularizar a 14 millones de inmigrantes que están sin documentos en los Estados Unidos, que trabajan sin documentos en los Estados Unidos. Y ahorita la propuesta que yo haría a este panel es que nos acerquemos con nuestras autoridades, y allí también le pediría que él pertenece a la Cámara de Comercio de Texas, que buscáramos, hay un espacio en conjunto para buscar ayudar a otorgar un permiso temporal de empleo a toda la comunidad hispana que está en los Estados Unidos, que nos necesitan ahorita, y que tenemos que trabajar y dar la cara por ellos, porque realmente si las embajadas de sus países de origen no hacen nada, pues menos la embajada de otro país, ¿no? The question is, what can be to help each other or work each other in America, just in order to be like the same dynamic, to be like China. It's very dynamic. So what can we do in United States and all the America's countries in order to grow up together? Well, I believe in free trade. To me, Mercado Libre es muy importante por todas las personas en Estados Unidos, también en Sudamérica, en Centroamérica, en México. Mercado Libre es muy importante. También creo que los inmigrantes muy importante por Estados Unidos. En toda nuestra historia, inmigrantes es en parte importante por nuestro país. Y ahora necesitamos migrantes. Es muy importante. No acuerdo con President Trump, pero President Trump was elected en Estados Unidos por otras razones. ¿Por qué necesitamos migrantes? Porque tenemos damnificados jubilados en Estados Unidos. También damnificados viejos como yo en Estados Unidos. Necesitamos jóvenes en Estados Unidos crear nuestro país. Y por esto creo que necesita Mercado Libre, necesitamos los trámites por migrantes. Vemos definitivamente en América Latina una situación, como ya hablamos, y que es parte integrante en gran medida y supera el 50% todas estas acciones delictivas que son originadas producto, lamentablemente, de la corrupción. Si no erradicamos la corrupción en nuestros países, definitivamente nuestros países van a seguir incrementando, no solo de Venezuela, no solamente de los otros países cercanos, la inmigración hacia Estados Unidos, sino de todos, porque esta es una situación donde han convergido, y donde todos han manifestado un sí, donde la corrupción nos está ganando la guerra. Debemos hacer nuestro trabajo por esta América Latina tan bella para poder nuevamente despertar y transformarnos. Agradecemos a nuestro colega Antonio Quiroz de Costa Rica, a nuestro colega Eugenio Rodríguez de Ecuador, a Rubén Darío Marrufo de Colombia, a José Luis Ugalde de México, a nuestra colega, la doctora Angélica Arroyo de Perú, y a nuestro colega Jim Tolbert de Estados Unidos, así como la participación de nuestro colega Adrián Estrella en su consulta.
A todos ustedes que tengan una excelente noche. Gracias por haber aceptado la invitación a este su programa, Diálogo Profesional Americano.